Ok, bueno, buenas noches tengan todos. Gracias ahí por la puntualidad. Qué bueno que podemos conectarnos esta noche para nuestra segunda clase. Qué bueno que podemos estar ya puntuales acá. Hoy vamos a empezar puntual. La mayoría ya están ahí conectándose en este momento. Pues para mí es un honor poder saludarlos. Que Dios les bendiga mucho, que tengan un increíble inicio de semana y pues que Dios ahí nos fortalezca, nos anime, nos ayude en toda nuestra vida, nuestro ministerio, desafíos familiares, personales que podamos estar llevando, que Dios nos fortalezca y que Dios nos pueda ayudar y nos pueda animar. La semana pasada hablamos ahí, tuvimos la primera clase, para quienes no la han visto, pues les animo ahí que la puedan buscar en el canal o ahí en el chat, en el Classroom va a estar, creo que también está en el chat de Profundiza la primera clase. Y que hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Hablamos cómo pues, la Biblia es el elemento principal ahí en la predicación y cuán importante, ¿verdad? Es la palabra de Dios ahí en nuestra tarea, ¿verdad? Nuestra tarea de enseñar, nuestra tarea de predicar, nuestra tarea de compartir el mensaje de Dios para, para su pueblo, ¿verdad? Y para también las personas que no le conocen. Hoy vamos a hablar de otro tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de que la predicación no solo es palabra de Dios, sino también es palabra de hombre, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de este tema. Entonces vamos a empezar con una oración y vamos a comenzar con la clase. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por darnos la oportunidad, el privilegio, Señor, de estar juntos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, por el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque es a ti a quien nos debemos. Es por ti por quien vivimos, Señor, por quien nos movemos, por quien existimos, Señor. Y es gracias a ti, Señor, que hoy pues tenemos la vida. Tenemos el privilegio y la oportunidad de poder conectarnos desde diferentes lugares a poder hablar y poder aprender, Señor, Padre, de tu palabra, de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre, también de este tema que hoy vamos a hablar, que hoy vamos a tratar sobre la importancia también de nuestra preparación y de nuestra comunicación, de la forma en la que nos comunicamos y que puedas estar conmigo, con mis hermanos, que el mensaje pueda llegar a ellos, Señor, que pueda ayudarles y que pueda ser de beneficio también para sus vidas, para su ministerio. Gracias te damos, Señor, y oramos en Jesús. Amén. Ok, muchas gracias. Pues vamos a hablar de este tema, ¿verdad? De la palabra de Dios es también palabra de hombre. Y bueno, parece como un poco herejía esto, ¿verdad? Nunca hemos escuchado tal vez a un predicador que diga, bueno, vamos a predicar ahorita y vamos a hablar de la palabra de Dios, pero también de la palabra del hombre, ¿no? Lo sentimos como un poco ahí, este, no correcto, pero vamos a ver por qué es correcto este punto en cuanto a la predicación. Recuerda lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De cómo la tradición, cómo la Iglesia Católica y bueno, también muchas iglesias protestantes han relegado la predicación a un segundo o tercero, en importancia. ¿Verdad? Y no como algo fundamental, ¿no? En el tiempo, pues, o en la Iglesia Católica, dejando en el centro el altar y todos los elementos de una liturgia católica. Y en el caso de las iglesias protestantes o evangélicas, pues la adoración es la que ha ido tomando bastante el elemento, ¿no? Ahí principal de lo que es el servicio o las reuniones de adoración. Entonces, lo que pues queremos es que la palabra de Dios esté en el centro, ¿no? Que la predicación sea el centro de nuestro hacer iglesia y que nos preparemos, los que predicamos, los que hoy estamos aquí conectados o los que lo verán después, que entendamos el noble encargo que Dios da a nuestra vida. ¿Qué vamos a hablar hoy? La predicación es al mismo tiempo palabra de Dios y palabra de hombre, ¿verdad? La predicación es un proceso de comunicación
Es un proceso el cual el hombre está comunicando por medio de su palabra el mensaje divino. Ese proceso de comunicación, una persona comparte un mensaje a una audiencia, ¿verdad? En un evento, pues, que es público. Entonces, sea una reunión de iglesia, sea una conferencia, sea un devocional, un grupo familiar, el mismo hogar. La predicación, por tanto, es una actividad tanto divina, pero también es una actividad humana. Y sucede con la misma Biblia, ¿no? Cuando hablamos dimos un curso sobre bibliología o tú puedes leer sobre la bibliología, pues sí, aunque la palabra de Dios es inspirada por Dios y también es eh, dirigida por Dios, el elemento humano no fue quitado. Los escritores bíblicos plasmaron la inspiración divina desde su propia cosmovisión, desde su propio conocimiento, desde su propia educación. Entonces ahí vemos, por eso la diferencia entre un libro y otro, entre un escritor y otro. ¿Por qué? Porque su personalidad, su educación, su cultura, su contexto está ahí en el texto bíblico. Y lo mismo ocurre en la predicación. La predicación, vemos por un lado, el Espíritu Santo guía al predicador, a la predicadora, el Espíritu Santo guía a la persona que comparte el mensaje de Dios. Está ahí desde el proceso. Esa parte, ¿no recuerdan que lo vimos en el final de la clase de la semana pasada? Vimos la importancia, ¿no?, del Espíritu Santo ahí. Pero también el predicador sabe que preparar un sermón es una tarea ardua, que requiere estudio, requiere investigación, requiere dedicación, requiere habilidad y requiere práctica. Entonces, no solo se sienta que el Espíritu ponga las palabras en su mente, no, sino trabaja, se prepara. Y aquí hay predicadores que se preparan desde días antes para poder preparar un sermón, para poder preparar una prédica semana a semana. Entonces tiene ese elemento del esfuerzo humano, de la dedicación y la preparación humana. Entonces, una de las áreas que es la que hoy vamos a hablar y que me gusta mucho que nosotros podamos hablar porque es un área no tocada, es un área no importante. Yo estudié el seminario, ahí la licenciatura en teología. Yo creo que hice más o menos como casi 80 cursos, ¿verdad? Eran muchos cursos. Y de todos los cursos que hice, de esos 80 cursos, un curso, recibí un solo curso sobre comunicación, sobre comunicación oral, ¿verdad? Expresión oral, cómo hablar, solamente uno. Entonces, y eso no solo en mi seminario, sino vamos a todos y me pueden ayudar con silenciar los micrófonos, gracias. En todos los pensum es algo que se le dedica poco, pero igual en las carreras seculares. ¿Cuán importante es la comunicación oral para un administrador de empresas? ¿Cuántos cursos llevó en la carrera sobre este tema? Probablemente ninguno. ¿Cuán importante es esto para un médico, para un doctor? Poder comunicar bien, para un científico, para un ingeniero. ¿Cuánto es importante? Pero se dedica muy poco a esto. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esta importante labor de la predicación y de la expresión y cómo debemos de hablar y cómo debemos de compartir ese mensaje. Entonces vamos a ver un video, ¿verdad? Vamos a ver un video. Es la introducción a una charla ahí y me gustó mucho, lo vi hace algunos años tal vez o meses y me gustó mucho y quería hoy compartírselas. A ver qué opinan. Fue Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, el que dijo, no, miren, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Y yo creo que tenía toda la razón.
Porque cuántas veces nos encontramos que un profesor sabe mucho, pero no lo cuenta con emoción. Y si no genera emoción, no ayuda a que quede en la memoria de sus alumnos aquella historia. U otras personas. Hay quien vende ascensores sin pasión y hay quien les vende con pasión, y desde luego el que comunica mejor y genera más confianza, el de la pasión, ese vende más. Por lo tanto, es cierto, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Si cuentas bien las historias, te dediques a lo que te dediques, vas a ir mucho mejor, vas a tener más resultados, vas a generar más confianza. En todos los ámbitos es absolutamente fundamental comunicar bien, y es una paradoja que sea la asignatura que menos se enseña. Así que le tenemos que dar importancia a la comunicación y le tenemos que dar importancia a la palabra. Una sola palabra te puede cambiar la vida. Una sola palabra te aleja de una persona y te genera un rechazo o te permite un acercamiento. Todos hemos manejado el eslogan Yes, we can. Son 3 palabras y nos ha llenado de esperanza, nos ha llenado de fuerza, ha sido movilizador. Y déjenme decir, es importante acompañar esa palabra con el silencio. El silencio previo es lo que permite que estalle la palabra, que la percibamos. Y el silencio después de pronunciarla, después de esa frase, es el que nos permite que todo el mundo lo haga suyo, lo incorpore. Es como si estuviéramos ante un ordenador y dijéramos guardar. Muchas de las personas, millones de personas afortunadamente, que están en todo el mundo tratando de hacer el bien, tratando de ayudar a los refugiados, tratando de ayudar a los que tienen menos oportunidades, tratando de enseñar en las escuelas y en las universidades, si manejaran mejor la palabra, si la combinaran bien con los silencios, serían capaces de multiplicar la eficacia de su acción. Podría ser una asignatura obligatoria y ayudaríamos mucho a todo el mundo, pero bastaría porque en la práctica ya se hiciera. Nos han formado solo como receptores. Estamos allí frente al profesor, casi que con un mando a distancia mental, en el sentido de que si no nos interesa, no nos atrae, no nos emociona, le damos al botón, cambiamos de canal y nos ponemos a pensar en otras cosas. No nos han enseñado a ser emisores. Esto cambia. La vida profesional cambia muchísimo. Porque después, aquellos jóvenes que tenían exámenes orales constantemente, que tenían que intervenir casi todos los días, que tenían una práctica de comunicación desde niños, vencen el miedo escénico, son capaces de hacer mejor los exámenes, son capaces de contar las cosas mejor. Es muy bueno que ayudemos a los alumnos a que se preparen en debates para defender una idea, porque vencen el miedo escénico, porque son capaces de argumentar, porque saben que no se puede hablar sin una preparación seria, sin un estudio sobre la cuestión, que no se puede ir a improvisar. Si acaso, como decía Winston Churchill, he preparado meticulosamente esta improvisación. Los torneos de debates te facilitan mucho la técnica expositiva y el desempeño de una persona y, desde luego, tomar la decisión de hacerlo. Hay que tratar de hablar siempre de forma oportuna, de forma preparada, pero la práctica, el ejercicio, se va venciendo. Yo veo cada vez más personas que están dispuestas a aprovechar el privilegio de hablar en público. Por lo tanto, siempre que tengas una oportunidad, prepáralo bien y aprovecha. Y eso me gustó, ¿verdad? Desde el primera vez que vi este video, y pueden ver la charla completa, tarda más o menos 50 minutos, que le hacen preguntas y cuenta una historia que me gustó mucho, ahí la pueden escuchar sobre García Márquez, pero esta parte, ¿no? De hablar en público es un privilegio, y hablar de la palabra de Dios es un privilegio mayor. Y tener una audiencia, ¿verdad? Un grupo de hermanos que me van a escuchar, quieran o no, porque ya están ahí, es un privilegio. Es un privilegio compartir la cruz el día domingo. Es un privilegio dar una bienvenida el día domingo. Es un privilegio compartir la ofrenda, compartir los anuncios. Es un privilegio predicar. Entonces debemos de hacerlo bien, debemos de verlo como un privilegio. Y yo creo que si ustedes están acá, queridos hermanos,
es porque entienden ese privilegio y quieren hacerlo bien. Queremos seguirnos preparando para hacerlo bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación. Necesitamos comunicarnos bien. Necesitamos crecer en nuestra manera de comunicarnos y mejorar nuestra habilidad, mejorar, practicar y crecer en esta parte. No encasillarnos en algo, no tener un límite en esto, sino mejorar constantemente y estar trabajando constantemente en esta área tan importante de hablar en público. El proceso de la comunicación tiene varios elementos. Esto es muy básico, pero es muy bíblico también y muy importante entenderlo porque es parte de la naturaleza humana. La comunicación, hermano, ocurre cuando alguien dice algo de cierta manera a alguien más con un propósito determinado. Entonces, la comunicación es eso, es cuando alguien habla y alguien recibe la comunicación. Entonces, hay varios elementos. Está el elemento número uno, que es el emisor, ¿verdad? Alguien que emite, alguien que expresa la información. Está número dos, ¿verdad? El algo, el receptor, el alguien, ¿verdad? El que recibe la información. Está el mensaje, lo que se dice, ¿verdad? Lo que se dice, ese mensaje, ¿no? ¿Verdad? Que se da. Está el canal, es el medio por el cual se transmite, puede ser la voz, que es lo que a nosotros nos toca, puede ser por un mensaje de texto, puede ser por una carta, ¿no? Pero en este caso es por medio de nuestra habla. Obviamente ese mensaje tiene un código, ¿verdad? Hay un código ahí y vamos a hablar un poquito de eso. Pero este receptor recibe el mensaje, recibe ese código con un propósito, ¿verdad? Y ese receptor da una respuesta, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante esto. Un elemento clave que tenemos en la comunicación, ¿verdad? Es el mensaje, ¿verdad? Es el mensaje. Y ese mensaje va envuelto en un código, en una manera en la cual lo estamos expresando. Codificar el mensaje significa colocar el mensaje en un formato compatible, ¿verdad? Es decir, que pueda ser reproducido, transmitido, entendido de una manera eficiente por el receptor. Es algo muy importante que ese código sea entendido, sea comprendido. La comunicación, ideal, ¿verdad? La comunicación ideal ocurre cuando el receptor descifra el mensaje de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces él recibe la información codificada, el código, ¿verdad? La manera en la que él transmitió y esa persona puede entender y puede comprender, interpretar correctamente ese mensaje. Entonces, este es el proceso de la comunicación. Nosotros como predicadores somos los emisores, ¿verdad? Somos los emisores. Nuestros hermanos que nos escuchan son los receptores. El mensaje, que es a lo que le vamos a dedicar las siguientes semanas, ¿no? El mensaje, pues, es la prédica, es la información que vamos a transmitir. El canal es nuestra voz, en este caso. Y dentro de ese mensaje y el canal está ese código, está esa manera en la que nosotros vamos a hablar, cómo lo vamos a transmitir, cómo lo vamos a hablar para que pueda llevar y llegar al corazón y a la mente de las personas. Como bien decía este expositor que vemos en el video, dice, bueno, el que transmite compasión y transmite confianza tiene mayores posibilidades de éxito. Entonces, eso es el código, la forma y la manera. Y lo logramos con claridad cuando esa persona o esas personas que recibieron el mensaje pueden entender el mensaje, pueden comprender el mensaje. Aquí vemos otro diagrama con respecto a la comunicación. Vemos acá el emisor, el mensaje por enviar, la codificación del mensaje, cómo lo preparó, cómo lo va a transmitir, en qué palabras para que sean entendidas, el canal, la forma, ¿verdad? Que en este caso ya lo he dicho varias veces, es la voz, el mensaje recibido, la persona escucha el mensaje, lo recibe,
lo decodifica, o sea, lo entiende, lo interpreta el receptor. Y esta persona, de una u otra manera, lo vamos a ver un poquito adelante, va a retroalimentar al emisor, ¿sí? Y aquí esto es fascinante y lo vamos a ver más adelante. Pero hay algo que obstruye, ¿sí? Obstruye esa comunicación. Y esa comunicación lo que lo obstruye es algo que los expertos en comunicación le llaman el ruido. Ese es el término que ellos utilizan. El ruido se puede dar en diferentes partes del proceso de la comunicación, ¿verdad? Y puede tener diferentes matices que hacen que ese mensaje no llegue correctamente y que nos pueda distraer si somos receptores y si somos emisores, pues no lograr el objetivo que es llevar ese mensaje a los demás. Entonces hay varios ruidos que podemos tener. Uno de los ruidos, pues es el ruido real. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros ayer me tocó predicar y estaba yo ahí en la prédica cuando pasó un desfile de motos, ¿verdad? Al lado del salón. Obviamente hicieron mucho ruido, yo no me callé, yo seguí predicando. No era tan perceptible para todo el salón, pero sí para una buena sección del auditorio, pues sí era un ruido que lo distrajo del mensaje. Pero hay otros ruidos más susceptibles o menos eh, fáciles de identificar, tal vez. Uno de esos son las distracciones. Hoy estamos batallando tanto con las distracciones. Hay distracciones que son un ruido. El teléfono, los mensajes de texto, son un ruido, distraen a las personas. ¿Sí? El observar nosotros en nuestro salón, el Ministerio de Niños está en el segundo nivel. Y adivinen dónde están las gradas para subir al Ministerio de Niños. Están atrás. Entonces los hermanos que vienen tarde con hijos, pues no pueden ahí ocultarse de que vinieron tarde. Entonces pasan detrás. Pero yo veo las miradas, ¿no? Todos ahí viendo. Ay, aquel otra vez vino tarde. Otra vez, ya son famosos. Pero distrae, me distrae. Una mala exposición distrae. Es un ruido. El utilizar palabras raras sin explicarlas es un ruido. El uso de muletillas. Sí, personas que decimos verdad, es una muleta que yo tengo y que trato ahí de trabajar y Mirta ahí me regaña, ¿no? Me mira y me hace ojos. Cuando estoy nervioso, no me siento muy seguro, empiezo a decir verdad, 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 y eso distrae muchísimo a las personas cuando redundamos y trae confusión. Confusión, entonces puede haber diferentes ruidos, cuestiones emocionales, preocupaciones, desacuerdos con el predicador, va a ser un ruido, va a ser algo que no va a permitir que el mensaje llegue. Entonces tenemos que nosotros hacer nuestra parte para evitar la mayor cantidad de ruido posible. Y nosotros hacer lo que está de nuestro lado. Hay cosas que no están de nuestro lado, ¿verdad? Como el uso de los teléfonos, que las personas se distraen fácilmente y bueno, no está en nuestras manos, pero lo que esté en nuestras manos, tenemos que evitar la mayor cantidad de ruido posible. Y todo mensaje tiene una respuesta, una retroalimentación. Y esto es fundamental. Para mí ahorita un ejemplo, no tengo yo una retroalimentación. Estamos conectados, no veo sus cámaras y aunque tuvieran todas las cámaras encendidas por la presentación, yo no les veo. No tengo un feedback, no tengo una retroalimentación, pero cuando predicamos debemos de observar. Nosotros tuvimos un grupo pequeño hace unos días y estaba el hermano dando la charla bíblica
y él estaba dando y hablando y apasionado y todo, pero él no quitaba su mirada de sus notas. Llegó hasta su computadora y abrió su computadora, pero no veía. Y nos puede pasar, y me ha pasado a mí también, no veía la retroalimentación de su comunicación. Pues como predicadores o como expositores, nosotros debemos de buscar esa retroalimentación, ¿sí? Buscar esa retroalimentación. Y esa retroalimentación en la predicación es una retroalimentación no verbal. Puede ser el hermano que después del servicio llega, nos dice gracias, qué bueno, gracias. Siempre existen esos hermanos. Pero la gran mayoría que nosotros debemos de entender esa retroalimentación es la retroalimentación no verbal. Nosotros tenemos que observar los gestos, el silencio, los movimientos inquietos, las miradas perdidas y los hermanos dormidos. Nosotros tenemos que ver. Como el chiste, ¿no? El predicador que le dice, ya tal vez lo escuchaste, que se durmió el hermano y el predicador le dice al hermano que está a la par, despertalo. Le dice, pues si yo no lo dormí, le dice, usted fue el que lo durmió. Pero nosotros tenemos que observar. Entonces es importante esa retroalimentación. Algo que vemos acá es que la comunicación no es lineal, sino es circular. O sea, el buen comunicador prepara su mensaje con un código que va a ser entendido, con un canal correcto que es su voz, y va a buscar de una u otra manera esa retroalimentación, retroalimentación, esa codificación de la manera y la forma que la congregación pueda responder de una u otra forma, con sus miradas, con su atención, con sus apuntes, pero nosotros tenemos que observar. Entonces, estos son los elementos de la comunicación. Y nosotros, si queremos convertirnos y mejorar como comunicadores, debemos de estudiarlos. Debemos de estudiarlos, debemos de... Yo sigo a varios comunicadores, veo prédicas durante la semana normalmente, pero también tengo ahí a una señora y un señor que dan consejos ahí para comunicarse correctamente. Entonces debemos de crecer en esto y mejorar en nuestra retroalimentación y en nuestro trabajo. Resumiendo, los elementos de la comunicación son el emisor, el cual tiene un mensaje y un código. Su canal es su voz, en este momento, en este caso. Hay un receptor que recibe el mensaje y decodifica el mensaje. Y después de interpretar ese mensaje, tiene una retroalimentación. ¿Verdad? Retroalimenta al emisor de una u otra manera. Pero en medio de todo esto, hay un ruido. Hay un ruido que nosotros necesitamos atacar y necesitamos prepararnos para mejorar en este aspecto. No sé, ¿tiene alguien algún comentario sobre esto o alguna duda? Ok, No, Pablo, gracias. ok, gracias, Wilson. Ahora veamos qué significa escuchar. Una parte fundamental a lo que le vamos a dedicar mucho tiempo, como ustedes saben, es a preparar nuestros sermones, a entender todo ese trabajo, ¿verdad? De la homilética, pero debemos de entender también a quienes escuchan el mensaje. Y hay algo pues que nosotros sabemos que son actividades distintas, que es oír y escuchar. El ejemplo clásico son nuestros hijos. Está tu hijo adolescente viendo televisión o en el teléfono y tú le dices, por favor, pon la mesa, ahorita vamos a comer. Pasaron 10 minutos y no, ni se movió. Es más, te contestó y te dijo, mande. Vas con él a los 10 minutos, 15 minutos. Hey, no hiciste nada. Perdón, no te escuché. O sea, él oyó, pero no escuchó. Entonces, oír es un fenómeno físico.
Significa que una persona ha recibido un sonido, aunque no haya podido interpretar. Yo escucho muy bien el inglés, lo malo es que no lo entiendo, dijo aquel, ¿no? Pero yo para escucharlo soy muy bueno. Entonces, oír simplemente es un fenómeno físico. Escuchar significa que el sonido no solamente se ha oído, sino que también ha sido debidamente interpretado. Esta persona interpretó correctamente el sonido. Entonces nosotros tenemos que dedicar mucho tiempo, hermanos, predicadores y personas que están preparando para predicar, a entender a nuestra audiencia. No, es que la palabra de Dios y a rajatabla que la entiendan aquí, la Biblia dice la Escritura que Dios va a mandar su palabra y que su palabra llega y nunca regresa vacía, así que ahí te va. Esa, bueno, es una escritura que podemos interpretar de una mejor manera, porque no es esa la interpretación real. Nosotros tenemos que dedicar tiempo a conocer nuestra audiencia. Obviamente, cuando tenemos esa oportunidad de tener un grupo cotidiano con nosotros. Escuchar significa eso, que el sonido es correctamente interpretado. Pero aquí viene un elemento que es muy importante. La teoría de la comunicación nos enseña que los seres humanos podemos mantener nuestra atención fija en algo por espacio limitado de tiempo. ¿Sí? Y bueno, son, honestamente, son datos muy desalentadores para todos los que nos dedicamos a hablar en público. Son datos muy, muy desalentadores. ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que el promedio de personas, el promedio, puede mantener su total atención de 4 a 8 minutos. ¿Sí? De 4 a 8 minutos. El promedio. Los más hábiles, las personas con mayor capacidad de atención, pueden de 15 a 20 minutos. Estamos hablando de una concentración total, ¿sí? Una atención fija en algo. O sea que nuestra iglesia y yo y tú, porque aquí estamos nosotros dentro de esta estadística, no podemos mantener nuestra atención fija en toda una prédica. No podemos. Entonces, ¿qué sucede? Estamos brincando, ¿sí? Nos concentramos 4 minutos o a veces menos, a veces hasta 1 minuto de concentración y nos desconcentramos y luego regresamos a concentrar. ¿No nos ha pasado que escuchamos y por un momento se nos va ahí el wifi? ¿Sí? Y perdemos la concentración, empezamos a pensar en qué voy a hacer en la tarde, o empiezo, y regreso. Y al ratito otra vez, ay, que el hermano vino tarde y va con su hijo, mira que le está haciendo berrinche, ay, y otra vez regreso. Entonces tenemos una gran dificultad y es mantener enfocada a nuestra audiencia. Entonces el leer la audiencia es fundamental, porque si nuestra audiencia está como ese niño de la foto, pues hermano, aunque tengamos el mejor de los contenidos, no va a cumplir su propósito. Y a veces podemos ser muy cerrados en este aspecto. Muy cerrados. No, pues es que la Biblia y la palabra de Dios. Mira, Pablo predicó toda la noche hasta se murió uno ahí que se le desmayó. Y lo revivió y siguió predicando. Sí, pero tú y yo no somos Pablo. ¿Sí? Y pues fue una vez por lo menos lo que vemos ahí, ¿no? En la historia y muy fundamental la razón, ¿no? Del por qué. Entonces nosotros no podemos irnos en contra de la naturaleza y de los datos. No podemos. Tenemos que entender a nuestra audiencia. Si nosotros pensamos que podemos hablar sin parar 40 minutos, 50 minutos, y que la gente tiene que entender todo, somos los primeros que debemos de entender. Porque los datos son claros. Entonces, es algo importante. Entre más largo sea el discurso, hay más distracciones. O sea, entre más largo sea la prédica, hay más distracciones. Nos distraemos más.
Entonces tú y yo necesitamos aprender a comunicar. No significa que tengo que tener una prédica de 4 minutos o de 8 minutos. No, significa que tengo que estar claro de que la gente se me está desconcentrando. Entonces, tengo que aprender a comunicarme mejor. ¿Cómo? Debo de utilizar frases llamativas, ¿sí? Hoy tenemos pues la ventaja de lo visual, ¿no? Una imagen, una foto, no sé, algo llamativo. Cambios en el tono en el cual hablamos. Cambiar el tono, bajar. Vemos las películas no son planas, no, 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 las películas aburridas son planas, pero las películas tienen sus picos, ¿no? Como las canciones, ¿no? Tienen sus partes intensas, partes más pausadas. Entonces nosotros en nuestra predicación necesitamos hacer ese uso de tonos, aunque sea algo muy corto, podemos hacerlo correctamente, hacerlo muy bien. Y necesitamos usar historias, anécdotas, una expresión dinámica, para no así con las manos aquí pegadas, ¿no? Utilizar las manos, las miradas, el ver a las personas. Necesitamos crecer en nuestra manera de comunicar. ¿Cómo podemos comunicar? Aquí en Guatemala, pues como en la mayoría de ciudades, hay personas en los semáforos que limpian parabrisas, que venden cosas. Y hay una persona que está en un semáforo y que a nosotros nos ha impactado con mi hija, con María. Hemos pasado varias veces, pero hermano, su expresión es de tanta felicidad, o sea, de tanta felicidad. O sea, él se ve que lo que está haciendo, no sé si es un excelente actor, pero su expresión de esos segundos, la manera en la que saluda, la manera en que recibe el dinero de las personas, la manera en que sonríe, y cuando alguien le dice que no, lo saluda, le dice gracias, es impactante. No, yo creo que él recauda mucho más que el promedio, porque logra comunicarse de una manera correcta. Entonces, nosotros, si nuestro discurso es pasivo, nuestra prédica es aburrida, pues aunque tenga el mejor de los contenidos, aunque nos dediquemos a hacer una exégesis perfecta, una interpretación perfecta, con el mejor contenido, con la mejor información, si no la logramos comunicar, pues se echó a perder todo ese trabajo. Entonces necesitamos crecer y aprender. Un profesor de ese curso que les decía que recibí, que se llamaba comunicación oral, decía, el que habla 30 minutos sabe lo que dice. El que habla 40 dice lo que sabe. El que habla 50 no sabe lo que dice. Y él hablaba de eso, de la economía de palabras. ¿Sí? Siempre menos es más en la comunicación oral. La redundancia, porque un sermón sea largo no significa que es profundo. Muchas veces es todo lo contrario. Es más ambiguo que certero. Entonces, comunicarnos correctamente requiere esa economía de palabras. Puede ser un sermón largo, pero que el sermón lo requiere. Sí, que el sermón lo requiere, que la información y la manera en la que se expresa es tan dinámica que se mantiene la mayor cantidad de atención de las personas. Y es muy importante ese proceso de comunicación. Y no lo tengo en la pantalla, pero algo que es muy importante, predicadores, es hacer resúmenes periódicos en la prédica, entendiendo que la persona se me desconcentró. Entonces yo, vamos a poner un ejemplo, voy por el punto 3 y digo, bueno, vamos a ir al punto 3, pero recuerda, en el punto 1 hablamos de esto, en el punto 2 hablamos de esto, ahora vamos en el punto 3. Todas las personas vuelven a tomar el hilo, las personas que se distrajeron. Entonces necesitamos crecer en esto. Las últimas 2 clases del curso vamos a hablar un poco más sobre cómo comunicarnos, pero la clase de hoy es entender esta parte. Nuestra personalidad va a tener, o sea, un impacto en la predicación y necesitamos crecer y mejorar.
Si sentimos que Dios nos ha llamado a poder comunicar su mensaje a un grupo, a una audiencia, tenemos que hacerlo de una manera correcta. El tiempo debe ser justo y en esta época actual debe de ser muy justo y correcto porque en esta época, los últimos 10 años para acá, nos distraemos mucho más fácilmente, ¿sí? No sé, tú dime, si ves un video de 10 minutos en YouTube, ¿a poco no te distraes? Pues por eso ahora son de 5 minutos, en el mejor de los casos, si no, pues de 1 minuto. Entonces, nuestro cerebro y el cerebro de nuestra audiencia, aún de los jóvenes en nuestra iglesia, no es la misma atención de antes. O sea, y debemos de entenderlo. No podemos batallar contra eso, sino entenderlo y sacarle el mejor partido y buscar la manera y expresarnos de una mejor forma. Y repito, la lectura de nuestra audiencia, el observar a las personas, lo que dicen como con su expresión no verbal nos va a dar esa retroalimentación de que si están distraídos, perdidos y no me están llevando, ¿verdad? Entonces necesitamos entender, pues repitiendo, número uno, la importancia de la comunicación. Hay un emisor, un receptor, hay un mensaje, hay un canal, hay un código. Y ese código es nuestra forma, la manera de cómo ese mensaje va a ser llevado, las palabras de cómo va a ser llevado para poder ser entendido. Entender a nuestra audiencia, que es la que escucha, y como veíamos en el video, de una manera pasiva, porque no hay un diálogo, es un monólogo. Entonces, ellos escuchan de una manera pasiva y por tal razón necesitan de nuestra ayuda, de nuestro dinamismo. ¿Para qué? Para que puedan ser, puedan entender y llevar el hilo del mensaje. El siguiente punto, el último punto de la clase es la transparencia en el púlpito. Y es algo que nos ayuda o nos afecta en la transmisión del mensaje. Porque la falta de transparencia es un ruido. La discrepancia entre gestos y palabras es un ruido. Entorpece el proceso comunicativo. Un ejemplo, el predicador habla de amor con una cara de enojado, ¿sí? El predicador habla de amar con una cara de enojo, ¿sí? Entonces no hay congruencia entre sus gestos y sus palabras, no hay transparencia y eso entorpece el proceso comunicativo. Número dos, pocas cosas destruyen tanto un sermón como el ruido de la discrepancia entre el sentido y el tono de nuestras palabras. O sea, si nosotros estamos hablando de algo que es emotivo, emocional, pero hay un tono de voz que no es emotivo ni emocional, pues eso destruye nuestro sermón. O sea, nuestro tono de voz debe ser así. Si hablamos de algo fuerte como el pecado y nuestro tono de voz es jovial, destruye el mensaje. Entonces debe de haber esa congruencia en nosotros los comunicadores. Y también esto de la transparencia en el púlpito nos lleva al carácter del predicador. Nadie debería de predicar algo en lo que no cree. O sea, el predicador debe ser el primero que está total y completamente convencido de lo que dice. Debe creerlo con todo su corazón, porque si no lo cree, no lo debería de predicar. Y es una falta de transparencia en el predicador cuando habla de algo de lo cual no está convencido o no practica. Entonces, esa falta de transparencia en nosotros los predicadores, pues va a traer eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos tal vez hablado de amor y de pronto estamos
mal con alguien ahí. O con nuestra esposa, venimos peleando. Aunque la gente no entienda, no sepa los detalles o qué pasó, hay algo ahí que se va a notar. Hay algo que vas a ver como esto no es real, ¿sí? Esto no me sabe a real. Esto no es real, ¿sí? No, 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 no. Hay algo aquí que se oye así como se siente como ultra procesado, pero que no es real, que no es orgánico, que no es correcto. Entonces, la transparencia del predicador en el púlpito, pues algo que nosotros como cristianos toda la vida hemos criticado, pero que debemos de cambiar y debemos de ponerle atención. Veamos pues, los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1 al 27 al 28. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción, dice. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. ¿Qué vemos? Dos expresiones de emoción. La gente estaba, uno, asombrada. Pero no era un asombro así superficial, dice que el asombro se apoderó de la gente. Y número dos, dice que se preguntaban cómo, con emoción. Estaban tan emocionados. A ver si digo, impresionante, ¿no? Escuchar a Jesús predicar. Pero ¿qué era lo que veían ellos? Se veían transparencia, veían, este es real, este se siente real. O sea, no como los fariseos, estos no se sienten reales. Dicen cosas bonitas, dicen cosas correctas, pero no conecto con ellos. Pero con este Galileo sí conecto. Con este Galileo sí, sí conecto, sí, sí, me pega en el corazón. Y se sentían asombrados, se sentían emocionados. Pero aquí está la clave, dice, tiene tanta autoridad. Tiene tanta autoridad. ¿Por qué? Porque existía esa transparencia entre lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Había transparencia, había convencimiento en sus palabras y la gente se asombraba y la gente se emocionaba. No, yo pienso, no pongo el texto, pero recuerdan a Jesús camino de Maús cuando se encuentra con esos dos discípulos. ¿Qué dicen ellos? El pecho se nos salía, el corazón se nos salía del pecho. Cuando lo escuchábamos, ellos se sentían tan emocionados. Imagino cuánta transparencia, pasión, emoción en una prédica algo larga, ¿no? Porque el camino a Emaús eran 11 kilómetros más o menos. Y Jesús predicando, enseñando, hablando y la gente emocionada. Pero ¿cuál es la clave? Había esa transparencia en nuestro Señor. Lo que decía lo vivía, lo que decía lo creía. ¿Sí? Veamos a Jesús hablando. Mateo 23:3 dice, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esto, de una u otra manera, lo transmitimos, lo transmitimos en el púlpito, lo transmitimos en nuestra manera de hablar. Una persona que me invitó a la iglesia me confrontó con tal autoridad que yo le creí lo que me dijo y me enojó, pero su forma de expresarme porque era un amigo mío, lo que me dijo, cómo me confrontó, a mí me impactó demasiado. O sea, bajé la guardia en ese momento, en medio de mi enojo y mi impotencia. Pero nosotros necesitamos entender que esa transparencia entre lo que decimos, creemos y vivimos es fundamental para que nuestra predicación no tenga un ruido que entorpezca a los hermanos. Yo he escuchado, pues sí, eh, bueno, Dios puede utilizar una piedra. Claro, pues sí, esa es la parte, pues que Dios va a hacer su obra, lo que quieras, pero Dios nos va a juzgar severamente.
Entonces nosotros tenemos que trabajar y luchar. Quien predica debe procurar que sus palabras sean sinceras. Quien predica debe de procurar que sus palabras sean correctas, que haya vulnerabilidad en sus palabras. La falta de sinceridad, de una u otra manera, se hará notar. La falta de sinceridad, de una u otra forma, se va a hacer notar. Aunque sea el mejor de los actores, se notará esa falta de sinceridad. Hay transparencia cuando hay armonía entre el contenido de nuestros sermones, nuestras propias creencias y nuestra manera de vivir, ¿sí? Nada convence más, hermano, que la transparencia y la vulnerabilidad. Un hermano aún no tiene que ser perfecto, pero si es vulnerable, va a convencer. ¿Sabes? Mira este párrafo de Pablo Jiménez. Dice, la iglesia se identifica con más facilidad con un ministro transparente que con uno que parece tener cosas que ocultar. La audiencia se identifica más claramente con un predicador que confiesa tener dudas y temores que con uno que reclama ser gigante espiritual. La iglesia se identifica mejor con un ministro que se ve a sí mismo como un creyente que trata de crecer en la fe paso a paso, poco a poco, día a día. O sea, la iglesia siempre se va a identificar más con una persona honesta y sincera que con alguien que parece que nunca ha cometido errores. Y esto, pues, es un desafío para nosotros los predicadores, aún desde el grupo pequeño. El reconocer, me ha costado esto, tengo estos temores, tengo estas dudas, pero aquí estoy y quiero crecer en mi fe junto contigo, hermano. Pero nosotros necesitamos entender este elemento fundamental. Conclusión, la predicación es tanto divina como humana, ¿sí? Son esas este, eh, dos partes de una misma moneda. Por un lado, es la comunicación del mensaje de Dios revelado a la humanidad. Por otro lado, es un proceso de comunicación entre seres humanos, donde una persona comparte un mensaje con otra, esperando una respuesta. Los predicadores tienen aspectos espirituales que son intangibles y aspectos técnicos que son concretos. Entonces, hermano, tú y yo debemos de crecer en esta parte humana también. Obviamente en la parte espiritual, pero también en la parte humana, en cómo comunicamos, en cómo podemos comunicar y hablar. Y necesitamos leer a nuestra audiencia. O sea, todos somos evaluados. El problema a veces del predicador es que nadie le dice cómo lo evaluaron, pero todos nos evalúan. O sea, todos. Pero nosotros vivimos en una iglesia noble, ¿no? Que el hermano te dice, gracias, hermano. Gracias, gracias por el mensaje. Hasta el que no puso atención tal vez va a llegar y te va a decir gracias. Pero si nosotros observamos, hacemos las preguntas, pero también tenemos esa sensibilidad, vamos a poder crecer. Si conocemos mejor a nuestros hermanos y de cómo les preparamos el mensaje para que llegue a sus corazones, de verdad, Dios nos va a utilizar grandemente y vamos a lograrlo. Vamos a mejorar, vamos a crecer y vamos a transmitir efectivamente ese mensaje. ¿Por qué? Porque la mejor respuesta no es el aplauso. La mejor respuesta no es qué bueno es el mensaje que diste. No, la mejor respuesta, el mejor feedback es una iglesia o un grupo que cambia, que lo pone en la práctica y que lo vive y que lo lleva a su vida diaria. Esa es la mejor respuesta que un predicador puede tener. No el aplauso, sino la transformación de su comunidad, de su pueblo. Y es ahí donde a veces nos hemos podido quedar cortos. Pero bueno, hermanos, esto es lo que hoy les quería comunicar y pues algunos comentarios, no sé qué piensan de este fascinante tema de la comunicación.
Paulo, buenas noches. Buenas noches, Wilson. Buenas noches con todos. Sí, muchas gracias. Es lo básico eh, para poder entender, para poder entendernos y para poder desenvolvernos. Ahora, bueno, eh, hay una escritura aquí en la Biblia. Dice, más del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y bueno, más adelantito esto está en Juan capítulo 14, versículo 26. Y más adelantito en el libro de Hechos, cuando Pedro empieza a predicar. Y bueno, luego los fariseos, saduceos, los hombres de letras reconocen que ellos habían estado con Jesús. Y claro, tal cual como se admiraban con Jesús, ¿de dónde saca tanta sabiduría sin haber estudiado o sea, sin pasar por la escuela de ellos? Eh, eh, Reconocían que habían estado con Jesús, Pedro y los demás apóstoles, y que tenían el Espíritu de Dios. Bueno, voy a lo básico, ¿no? A, a primero nosotros como hijos de Dios, el someternos a la voluntad del Padre, a la voluntad a seguir el ejemplo de Jesús. Claro, ese es el deber de todo discípulo. Y, y, y por supuesto, luego viene la complementariedad. Por supuesto, nosotros, así como los apóstoles pasaron con Jesucristo por 3 años aproximadamente, un poco más, un poco menos, vivieron con Él, escucharon sus palabras, aprendieron su comportamiento, su forma de actuar, su forma de ser, y siguieron su legado, siguieron esos pasos. Nosotros tenemos la palabra de Dios aquí a nuestra disposición y tenemos el ejemplo de Jesucristo y tenemos el ejemplo de los apóstoles. Y, y ahí viene, ¿no? Lo que tú enseñas, el hecho de empaparnos de ese ejemplo de Jesucristo, de ese ejemplo también de los primeros cristianos y claro, por supuesto con el Espíritu Santo de Dios que es gracia de Dios y que es por voluntad de Él, que estamos aquí igual buscando también seguir aprendiendo más y empaparnos más de esa sabiduría de la palabra de Dios. Y eso va de la mano con lo que tú enseñas, ¿no? Con el poder comunicarnos y poder expresar lo que Dios tiene preparado para toda la humanidad, que es lo que queremos comentar. Entonces queremos transmitir, mejor dicho. Eso, Paulo, muchas gracias por la Gracias, clase y Wilson. por supuesto seguirnos Gracias, ahí. preparando. Pablo, muchas gracias, Pablo. Un Gracias gusto. por lo que pues recuerdas y también creo que mientras exponías me ponía a pensar los errores que podemos cometer, ¿verdad? Que como tú decías, pensar que porque muy larga es mi clase, pues va a llegar mucho más profunda, ¿no? Algunas veces nos dan la oportunidad de predicar y queremos soltar todo lo que hemos experimentado o hemos vivido o lo que sabemos en una sola prédica, ¿no? Y la verdad, los datos que dabas, el poco tiempo que las personas pueden tener la atención a un tema, o podemos tener, porque igual nosotros experimentamos lo mismo, pues debe llamarme, a mí me llama la reflexión, ¿verdad? De ser un poco más dinámico para tener la atención de las personas. Y siempre me pongo a ver a la gente cuando estoy predicando cómo llega el mensaje, ¿verdad? Y tú decías esos gestos, hay que saberlos leer, ¿verdad? Hay algunos que no necesitas dormirlos porque ya llegan dormidos, ¿verdad? Pero otros sí, hay negación, cuando tú estás hablando de algo positivo, ellos mueven su cabeza como que no están de acuerdo, otros aseveran como que sí están de acuerdo, entonces
es muy importante para poder ver el resultado de lo que exponemos. Muchas gracias, Pablo. Te agradezco mucho por todo lo que nos estás capacitando. Un abrazo, hermano. Te quiero Un mucho. abrazo, Héctor, y terminamos con Gabriel. Hola Pablo, bueno, agradecerte mucho, la verdad me pareció muy interesante todo lo que tú nos compartías ahora. Algo que me llamó mucho la atención fue las muletas que a veces podemos cargar, ¿verdad? Como, bueno, ahorita lo acabo de decir, ¿verdad? Entonces de repente uno carga con eso y te quería preguntar más o menos un consejo. eh, Cómo uno puede trabajar en esa parte de las muletas, cómo quitarlo, cómo recordar de que tengo esa muleta y debo de quitarla en mí. Bueno, uno, identificarla, porque no todos tenemos la misma muleta, ¿verdad? Hay un hermano que tiene una muleta que es no, y todo es no, ¿verdad? Entonces, te está diciendo cosas positivas, pero termina como un no, porque lo que pasa con las muletas es que terminan siendo signos de puntuación. En lugar de una coma, uno dice la muleta, en lugar de un punto de aparte, uno dice una muleta. Entonces, lo primero creo que es identificarla, grabar las clases, y eso, o si se grabaron, revisarla, ver cuántas veces la repetí, y también estar bien convencido, tratar de estar bien orado, bien concentrado, porque también yo me he dado cuenta que uso las muletas cuando no estoy concentrado. Pero lo principal yo creo que es identificarla, si tienes a alguien que te ayude ahí a hacértela ver, o mira, la repetiste mucho, la dijiste tantas veces. A mí en el inicio me ayudó mucho Alex, Alex Pais, porque él me las contaba y me decía, vos sí, lo que dijiste de la Biblia ya es verdad, hombre, ya entendimos que es verdad, me decía, porque repetiste tantas veces, ¿verdad? Pero él me ayudaba, entonces yo lo volteaba a ver o yo veía cómo iba mejorando. Ahora me ayuda mi esposa, pero sigo, tengo 25 años predicando y sigo usándola. Si no estoy concentrado, si no me siento nervioso, no estoy bien seguro, ahí o estoy distraído, vuelve ahí a venir. Entonces, tenemos que identificarla, es lo más importante, y estar concentrado. Y uno lo sabe cuando, como lo hiciste ahorita, te diste cuenta que la dijiste. Entonces, uno tiene que estar consciente de eso para poder irlo mejorando, mejorando, mejorando. También Héctor algunas veces me lo ha dicho cuando me ha escuchado predicar, usas verdad mucho, entonces me ayuda, o sea, obviamente no quiero que me lo digan porque uno quisiera ya haberlo cambiado, pero es bueno que te lo digan y tener esas personas, porque al final cuando alguien la agarró, y ese es el problema, hay hermanos que no se van a dar cuenta, pero si alguien se dio cuenta, ya le hicimos pedazos la prédica, porque todo el tiempo va a estar oyéndola, o sea, lo destruimos. Entonces, necesitamos pues entender que es dañino, que es un ruido, no solamente es un tic, no, es algo que daña nuestra comunicación. Pero gracias ahí por la pregunta, es muy buena. Bueno, hermanos, gracias a todos. Qué bueno que podemos estar este tiempo. Espero que pues, haya sido de utilidad ahí el tema y esperamos ahí en la semana. Esta semana no hay tarea, no hay ninguna tarea sobre esta clase para que puedan avanzar en la tarea que traemos de la semana pasada y la pueden verificar en Classroom. Que Dios les bendiga, descansen. Gracias, Pablo. Un abrazo.